Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Oh Dios Padre mío, que llenas nuestros corazones de tu luz, esa luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ti, no caigamos en los deseos de la carne, que vayamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te amo, mi Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios, por tu amor y por toda tu misericordia, Señor, que nos sostiene día a día. Reconocemos, Señor, que la lucha entre el espíritu y la carne es constante en nuestras vidas y necesitamos tu fuerza, tu guía para vivir según el espíritu. Ayúdanos a enfocar nuestra mente, nuestra mirada en las cosas espirituales, a rendirnos a tu control, a buscar tu voluntad en todo lo que hacemos, que podamos experimentar la vida y la paz que vienen al vivir en el espíritu y al permitir que tu gracia obre en nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a comprometernos con la oración, en el estudio de la palabra, en la práctica de las disciplinas espirituales que nos acercan a ti. Bendice nuestra participación en la comunidad cristiana y que juntos podamos crecer en nuestra fe y apoyarnos mutuamente en nuestra lucha espiritual. Confronta nuestros corazones y nuestras mentes para que siempre estemos dispuestos a vivir según el Espíritu, reflejando tu amor, tu bondad y tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a este su devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Guasca y San Luis. Con ustedes, la familia Acuña La Rota. Le damos gracias a Dios por cada persona que se dispone a escuchar este devocional. Sabemos que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, jamás pasará. Tema: la vida en el Espíritu rompe toda maldición. Te invito a la palabra el día de hoy, Gálatas 5, del versículo 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, acá vemos que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, y es la lucha diaria que nosotros tenemos. La vida en el espíritu trae los frutos, la vida en la carne trae maldición, y maldición no solo que recae sobre nosotros, sino que recae sobre nuestras generaciones. Vemos también que el Espíritu Santo es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. Él viene a morar en nuestra vida desde el momento de la salvación. Él le da el poder para vencer el pecado y vivir para la gloria y los propósitos de Dios. Pero el poder del Espíritu puede ser también desactivado. Solamente quienes deciden andar con Él tienen libre acceso a su poder y dirección. Andar en el Espíritu revela confianza en Dios,
Él señala el camino y nosotros lo decidimos si queremos seguirlo o no. Cuando Él habla, escuchamos, atendemos sus advertencias y obedecemos sus instrucciones. El camino del Espíritu es una senda de entrega que, aunque difícil, lleva a la plenitud de la vida. El buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. Y Jesús dijo a sus seguidores: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto justo tiene un beneficio eterno y es libertarnos de esas ataduras, de esas maldiciones y llevarnos a una vida eterna con el Señor. Jesús nos dijo claramente lo que debemos hacer para dar buen fruto. Él dijo en su palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama debe permanecer firmemente unida al tronco para mantenerse viva. Como discípulos de Cristo, debemos permanecer firmes, conectados a Él, para seguir siendo espiritualmente productivos. Un pámpano obtiene fuerza, alimento, protección y energía de la vid. Si se rompe, ¿qué pasa? Muere y deja de ser fructífero. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ignoramos la palabra de Dios, no oramos y evitamos nuestra vida sea examinada por el Espíritu Santo, estamos siendo como ese pámpano descajado de la vid. Nuestra vida se vuelve sin fruto y necesitamos una entrega diaria, una comunión diaria y un arrepentimiento y una conexión a diario con el Señor. A veces es necesario cada hora, cada instante, estar en comunión con el Espíritu Santo para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y poder ser libres de la maldición que por años ha recaído en nuestras vidas. En nuestra vida cristiana a menudo nos enfrentamos a la lucha entre el espíritu y la carne. Jesús mismo mencionó este conflicto cuando les dijo a sus discípulos en ese huerto de Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por tanto debemos luchar, debemos estar firmes en el Espíritu. La lucha entre el Espíritu y la carne es una realidad en la vida de todo creyente. El Espíritu es nuestra parte interna que busca agradar a Dios, mientras que la carne es esa parte de nosotros que responde a los deseos terrenales y pecaminosos que nos llevan a la maldición. Para crecer en nuestra fe, es fundamental reconocer y enfrentar esta lucha que tenemos diariamente. La palabra de Dios es tan importante porque es la fuente de sabiduría, es la guía, es la fuerza en nuestra vida cristiana. Si no mostramos estos frutos, es posible que no hayamos entendido o crucificado la carne en nuestras vidas. Pablo nos advierte que vivir bajo la carne nos va a llevar a la muerte espiritual, mientras que vivir según el Espíritu nos lleva a la vida y a la paz y a vencer esas maldiciones. Como creyentes debemos tomar la decisión consciente de vivir según el Espíritu, y esto implica dejar de lado nuestros deseos egoístas y carnales y enfocarnos en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al hacerlo experimentamos una vida maravillosa, esa vida llena de paz que Dios promete a aquellos que viven según en el Espíritu. Nosotros como creyentes debemos tomar la acción en nuestra vida espiritual de decidir vivir según el Espíritu en lugar de la carne. Por tanto, así seremos de bendición, no de maldición. Y para lograrlo es fundamental que nos sumerjamos en la palabra de Dios, que oremos constantemente, que nos rindamos al control del Espíritu Santo y practiquemos esas disciplinas espirituales que fortalecen nuestra fe. Además, es esencial que formemos parte de la comunidad
cristiana que nos ayuda, que nos apoya, que nos anima en esa lucha que tenemos a diario espiritual. Y al tomar estos pasos juntos nos acercamos más a Dios y experimentamos la vida, la paz prometidas que vienen según el Espíritu, según la promesa del Señor. Y el Señor promete que a través de su palabra, a través de su Espíritu, esa vida de maldición es rota en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo rompe toda atadura, toda maldición. Y por eso en esta mañana creemos que en el nombre de Jesús, esas maldiciones que venían día tras día sobre nuestras vidas han sido rotas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas a vivir en el Espíritu de acuerdo a tu voluntad y nos llenas de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.